Hola, buenas tardes. En esta clase vamos a repasar lo que son los fundamentos y las técnicas para una comunicación efectiva. Comenzamos por ¿qué es la comunicación? Bueno, la comunicación es el proceso por el cual se transmite información de un individuo a otro. Bueno, como sabemos y como se ha visto con anterioridad, el proceso de comunicación implica elementos relevantes que nos facilitan este proceso, los cuales son el emisor, el mensaje, el canal, el contexto y el receptor. Bueno, el emisor es el que va a transmitir el mensaje. El mensaje es la información que se va a transmitir. El canal es el medio por el cual se va a transmitir el mensaje. El contexto son las circunstancias o el lugar en el cual se va a transmitir el mensaje. Y el receptor es la persona la cual recibe el mensaje. Luego seguimos con los tipos del lenguaje, empezando por el lenguaje verbal o de manera oral, que es en el que se ocupan las palabras y las oraciones o el que normalmente usamos. Luego está el escrito, en el cual se realiza con, valga la redundancia, escritos o signos ortográficos y gráficos. Luego seguimos con el lenguaje no verbal, empezando por los iconos. Estos pueden ser representativos por signos, imágenes e iconos, así como señalamientos. Luego tenemos el facial, que son expresiones del rostro, o los gestos que realizamos. Luego tenemos el corporal, que son todos estos movimientos y posturas que realizamos al hablar o no decir nada y transmiten un mensaje específico dependiendo del movimiento que hagamos. Luego está el táctil. Esta se basa en estímulos que se perciben, como el nombre lo dice, a través del tacto mediante sensaciones y texturas. Luego tenemos la proxémica. En esta se realiza el uso de los espacios o de la distancia entre los interlocutores. Y por último tenemos el paralenguaje. En esta es la calidad de la voz, lo que es nuestro tono, el volumen, el acento e inclusive hasta las pausas que ocupamos al hablar. Seguimos con el lenguaje natural y artificial. Empezando con el lenguaje natural, que es nuestro idioma o lengua materna, el cual aprendemos de forma innata. Posterior a esto seguimos con el lenguaje matemático. Esta se manifiesta mediante signos alfanuméricos y símbolos. Luego tenemos el de programación. Este es para computadoras y se expresa mediante el código binario. Este se compone principalmente, únicamente de los números 0 y 1. Por último tenemos el lenguaje musical. Este está diseñado para poder entender, comprender y leer e interpretar lo que son las canciones. ¿A qué me refiero con esto? Lo que son las notas, las partituras y todo lo que compone estas. Luego tenemos el sistema de comunicación animal. Los animales se comunican mediante la vista, el oído y el olfato. Posterior a esto seguimos con las funciones del lenguaje, comenzando por el apelativo. En esta el emisor espera una respuesta al mensaje que le mandó al receptor. Luego tenemos el referencial. En esta el emisor, mediante el mensaje que da, transmite conocimientos. Luego tenemos la emotiva o sintomática. En esta el mensaje expresa transmite lo que son los sentimientos, las emociones o los estados del ánimo de la persona. Posterior a tenemos la poética, que como su nombre lo dice es utilizada únicamente en los poemas. Está con fines estéticos presentado de forma retórica. Luego seguimos con la fática. Esta valida el canal de comunicación. ¿A qué me refiero con esto? Que permite que la conversación o el mensaje sea dado de buena manera y sea ameno. Por último tenemos la metalingüística. Esta la utilizamos para referirnos a la propia lengua usando el lenguaje
para hablar sobre el lenguaje. Luego tenemos lo que son las variaciones del lenguaje, comenzando por la dialéctica, o bueno, el dialecto. Esta es una variación de manera oral o verbal y de manera escrita sobre lo que es nuestra lengua materna. En segundo lugar tenemos lo que es la jerga. Estas son palabras que se utilizan dentro de un grupo determinado, ya sea de manera profesional o de algún oficio. ¿A qué me refiero con eso? Puede ser dentro de un ambiente laboral, un ambiente escolar o que sea meramente propio. Luego le sigue el argot. Este se expresa mediante la utilización de un código o, bueno, las palabras no son entendibles para todas las personas, sino solo entre el emisor y el receptor pueden entender el mensaje que se está dando. Luego seguimos con el slang, S-L-A-G. Digo, S-L-A-N-G, slang. A esta la podemos llamar de manera coloquial la lengua de la calle. Es parecida a la jerga, pero controversial. O bueno, lo contrario. ¿Por qué? Porque la jerga es utilizada de manera formal y de manera propia. El slang es lo que utilizamos de manera cotidiana o de manera coloquial. Es más vulgar y que se utiliza con frecuencia en círculos de confianza. Por último tenemos los modismos. Estas son expresiones utilizadas de manera típica en cada lugar. Estas son entendibles solo entre las personas que viven en este contexto o en la región en la que se utiliza. Por último tenemos lo que son la denotación y la connotación dentro del lenguaje. La denotación es objetiva. ¿A qué me refiero con esto? El mensaje se da de manera literal. Comunica de forma directa y de forma clara lo que se está dando a conocer o de lo que se está hablando. Por lo contrario, la connotación es subjetiva y se ocupa en lo que es el sentido figurado. No comunica solo la información o el mensaje que se está dando, también lo que son los sentimientos y las sensaciones dentro del mensaje que se transmite, dando su propio punto de vista acerca del tema. Bueno, pues eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda, estamos atentos en sus grupos.